pero yo puedo llegar a punto. Ahora te quiero entonces igual. Que vamos a hacer el las mecanismos de ropa para las tiendas. No pensamos, es que era para internamente nos quedaba muy bien, pero luego para el público en general eso no era muy conveniente. Perdón. Bueno, pero muchas gracias por estar aquí. Nada más para explicarles a los que son nuevos, el seminario permanente de Ecología y la Trofarótica es una iniciativa que tenemos desde CIESAS, IFTFI, que es el Institute for Money, Technology and Financial Research, para dinero, tecnología e inclusión financiera de la Universidad de California en Irvine. Entonces, de alguna manera, somos un satélite al fondo. Le llamábamos satélite, pero ahorita como que no tiene todo sentido la palabra. Y formamos una red de gente que está analizando temas de antropología económica. No hay nada más antropología, ¿verdad? Es cuestiones económicas desde un punto de vista subjetivo. En Argentina, vino gente de Argentina, de Ecuador, de Colombia, Brasil, de Brasil, y de Ginebra. Pero bueno, de alguna manera estamos vinculados con esta red de gente que estudia las cuestiones grammática. Y vamos a estar invitando gente, vamos a estar trabajando también nosotros, de repente no nos explicar el material. Entonces son más que bienvenidos que es en esta Accenture. Hoy tenemos el gusto de presentar a Soraya Boitis Hidalgo. Ella viene de la Universidad de Barcelona y está haciendo una estancia aquí, está haciendo un doctorado allá sobre el tema que lo va a presentar hoy precisamente. Entonces le pedimos que nos lo platicara con el afán de retroalimentar su proyecto y tal vez de ella que ya nos está ahora retroalimentando en las discusiones que estoy teniendo, pero es la primera vez que abrimos la invitación a más gente, cosa que debimos haber hecho antes de no haber acercado. Entonces, sí, para que quienes les interese participar, pues, claro, pues, tenemos además, es un seminario, pero tenemos varias iniciativas de perseguir como algunas publicaciones, algunos proyectos, etc. Pero bueno, entonces le doy la palabra a Soy Rose, platicará más de ella y eso. Y bueno, la primera orden, perdón, acabar donde está el micrófono, ¿verdad? Yo pienso que no. Yo pienso Sí. Bueno, buenas tardes. Y gracias por la invitación. Ha sido un placer venir aquí en estos meses al seminario. Yo soy Usuri, vengo de la Universidad de Barcelona, como ha dicho Ana Arenas, y mi tesis doctoral básicamente es una etnografía sobre cómo las clases populares del País Vasco construyen proyectos de vida en estos tiempos de incertidumbre que recorren el sur de Europa. Es decir, lo que quiero saber es desde qué realidades materiales y desde qué marcos de significación construyen y persiguen vidas que consideran dignas de ser vividas. Entonces, ahí he fundado como unas palabras clave que son los proyectos de vida, la incertidumbre, realidades materiales y marcos de significación y dignas de ser vividas. ¿Por qué planteo este proyecto de tesis de investigación? La tesis la empecé a hacer en el 2015, yo por aquel entonces vivía ya como 7 años en Barcelona, y la crisis del 2007-2008 en Barcelona llegó muy fuerte. La economía del Estado español era una economía basada en el ladrillo, en la construcción. Cuando llega la crisis financiera, aquello se va de madre, reducen los créditos, hay un montón de despidos en la esfera de la construcción, y los hogares que ya estaban endeudados porque buscaban comprarse casas, el sistema de propiedad, pero de propiedad en el Estado español lleva sobre un 80% de la gente que prefiere
la contra al alquiler, bueno, pues aquello estalla por todos los lados y hay una crisis económica muy fuerte. Aquello deriva en una política del gobierno que al principio se basó en inyectar dinero público a las grandes corporaciones desde una perspectiva de estancar el empleo y luego desde una tendencia más neoliberal que fue el rescatado a los bancos. ¿Qué pasó? Que una deuda privada se convirtió en una deuda pública y así en el 2010 se nos van a presentar las políticas de austeridad como la única solución a la crisis, en la que consistía básicamente en dar algunos préstamos a cambio de aplicar políticas de austeridad en el Estado español. Con eso vendrá en el 2012 la reforma del mercado laboral, en el que, entre otras cosas, se va a despedir, impulsar el trabajo temporal y en nombre de la competitividad se abrirá el camino a la reducción de sueldos. Vendrá también la propuesta y la reforma de pensiones, que subirán los años de jubilación y se pondrá en una incertidumbre de qué va a pasar con nuestras pensiones. Y se abrirán las puertas y se harán intentos a recortes y privatizaciones tanto de educación como en sanidad. Básicamente, como en un lapso de años, se pone en duda aquello que más o menos llamábamos estado de bienestar y empieza como el desmantelamiento de ese modelo que habíamos producido hasta el momento. En ese contexto, el acceso y sobre todo el mantenimiento de los medios de vida se va a hacer cada vez más difícil y más incierta para amplias mayorías sociales. Y yo es por todo esto, bueno, y esa incertidumbre y esa precariedad vital empieza a contagiar o empieza a generar una ansiedad vital en amplios sectores de la población también. Entonces van a ser años como muy convulsos, la gente va a estar muy inquieta, entonces, bueno, pues por todo esto me empieza a plantear hacer esta tesis doctoral, porque creía firmemente que estaba delante de una oportunidad histórica para ver cómo se estaban reconfigurando las economías cotidianas debido a todos estos cambios que estaban dando, ¿no? Pues decía, bueno, ahora es el momento para hacerlo. No plantearé nada que no se estaban planteando ya otros académicos por toda Europa. Se harán muchos estudios durante estos años, se han hecho muchos estudios sobre cómo la gente vive dentro de las políticas de austeridad, en un mundo de austeridad, en un mundo de crisis. Lo que yo planteo es hacerlo en mi tierra, volver al País Vasco, hacer ahí el estudio, porque entre otras cosas había como una opinión pública sobre el País Vasco de que no le estaba afectando la crisis, de que era una región que se estaba salvando. Incluso las voces críticas que planteaban hacer un cambio, planteaban hacer propuestas para redirigir los temas, no estaban siendo capaces de hacer análisis localizados, históricos o contextuales en el País Vasco y se quedan utilizando las categorías de crisis, las categorías de austeridad y de capitalismo como si fuese todo algo homogéneo, como si el capitalismo, la austeridad, las políticas o la crisis se viese todos los sitios igual, no había como una carencia de qué es lo que está pasando realmente en el País Vasco. Por tanto, es por todo eso lo que yo planeo este proyecto de tesis y en particular me interesaba ver tres cosas. Por una parte, cómo las clases populares entienden una vida digna de ser vivida y qué es lo que hacen para conseguirlo en momentos de incertidumbre, es decir, qué nociones de bienestar estaban en pugna, qué estrategias de subsistencia estaban desarrollando las clases populares o qué nuevas tensiones estaban generando por este intento de control y distribución de los recursos, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando en la cotidianidad? Por otra parte, me interesaba ver qué estaba emergiendo como importante, qué estaba emergiendo en este momento de reconfiguración como valioso, qué ponían las clases populares por delante, a qué estaban dispuestos a renunciar, a qué no estaban dispuestos a renunciar, y cómo se configuran ahí todas las relaciones morales, tanto a nivel macro, meso o micro, qué era lo que la gente estaba poniendo a sociedad. Y por último, la tercera gran pregunta que me hacía era cuáles son las rupturas y las continuidades en los proyectos de vida. Hablo de proyectos de vida porque creo que la economía en gran parte trata de eso. Entiendo que las prácticas económicas tienen una clara orientación temporal de expectativas y que no podemos entender las economías
cotidianas o no podemos entender en ahora, sino entender desde qué expectativas, desde qué sueños, desde qué anhelos se están configurando esas economías cotidianas. Entonces, tal como lo han propuesto Abandai, José Walsh y ¿no? Tenemos que empezar a entrar a la pregunta de cómo se configura ese futuro en el presente, ¿no? y abordar todo el tema de las expectativas, aspiraciones, sueños. En la presentación que hoy quería hacer, básicamente me voy a centrar en esta tercera pregunta y voy a plantear una pregunta muy amplia, y a ver si entre todas lo podemos contestar, que es de cómo podemos pensar el futuro con una categoría antropológica, y más concretamente la incertidumbre. Cómo podemos abordarlo en nuestros trabajos propios, en nuestros contextos etnográficos propios. Y una pregunta que viene de allá, que es ¿qué sucede cuando el futuro no se configura de la manera que esperábamos y planeábamos? ¿Qué es lo que hacemos? Cuando todo lo que habíamos esperado no va adelante, ¿qué hacen estos populares? Vale. Cuando hablamos de incertidumbre, a veces tratamos el tema de la incertidumbre como si fuese algo, como si no fuese algo común, pero la evidencia nos dice que la incertidumbre ha estado presente en una mayoría de contextos históricos, culturales y sociales. La cuestión es que en Europa ha habido un periodo de tiempo, un periodo reciente, después de la Segunda Guerra Mundial, en que tuvimos un modelo estable de economía, un modelo estable de sociedad, que se basó en la prosperidad económica, en el crecimiento, en el estado de bienestar, y que estuvo sostenido por la extracción colonial a otras partes del mundo, lo que conllevó a que en Europa se pudiese vivir mucho mejor en otros lugares del mundo. Sin embargo, lo que está resultando ahora en Europa es que las promesas de bienestar y de movilidad social se han vuelto cada vez más insostenibles para amplias capas sociales. O lo que es lo mismo, que el horizonte de clase media que nos lo habíamos creído se está reconfigurando. Antes de entrar en el contexto etnográfico del País Vasco, creo que es importante resaltar lo que están diciendo algunos autores, que es que hay una intensificación de la incertidumbre a nivel global. Y para eso, ellos explican que hay o unen dos motivos importantes. Por una parte estaría la sensación generalizada de crisis, y que en un mundo globalizado donde las finanzas fluyen, donde la comunicación o cuando cualquier desastre es televisado, es que esa sensación de incertidumbre se abre y eso genera una sensación de crisis mundial, cosa que antes igual no sucedía tanto. Y la otra razón la encontrarán en que hay una sensación de falta de dirección política o ideológica. No es solo que no sepamos a dónde vamos o a dónde podríamos ir, sino que también estamos a oscuras sobre a dónde deberíamos ir. Y esto está unido también con que ya esa metanarrativa modernista del progreso, pues que se está resquebrajando y que ya no funciona como antes, ¿no? Se noción de progreso, de desarrollo, pues ya que no se sostenía antes. Marina Martés es una filósofa catalana que sacó el año pasado un libro que se llama Nueva Ilustración Radical, y ella plantea cómo hemos pasado de un tiempo de progreso a un tiempo de incertidumbre. Y dice así: en vez de preguntarnos hoy hacia dónde, la pregunta que nos hacemos hoy es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vendrá el empleo? ¿Hasta cuándo habrá pensiones? ¿Hasta cuándo Europa seguirá siendo blanca, laica y rica? ¿Hasta cuándo habrá agua potable? ¿Hasta cuándo traeremos agua en la democracia? Y continúa y dice: el sentido del después ha mutado, del después de la modernidad al después del después. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el País Vasco? ¿Cómo lo estaba valorando la gente y cómo estaba entendiendo esta situación de crisis? Teniendo en cuenta además que crisis en griego significa juicio o valoración. ¿Cómo estaban construyendo en esta situación de crisis sus proyectos de vida, ¿no? ¿Cómo hacían para adelante? Durante
En los años 2017 y 2018 he hecho un trabajo de campo de 15 meses en la Rentería, una ciudad postindustrial del País Vasco. El trabajo de campo ha consistido en compartir el espacio de vida y de relación en el que lo que he intentado ha sido tener la mayor proximidad con los sujetos estudiados y con sus redes. Y básicamente ha estado estar al tanto de lo que va ocurriendo, de cómo lo van valorando y cómo lo van sintiendo. En definitiva, seguir paso a paso y día tras día, ¿no?, sus vidas y sus trayectorias vitales. Durante el trabajo de campo planteé hacer utilizar distintas técnicas. La primera fue, ya os comenté, de la no contabilidad. La no contabilidad es un dispositivo metodológico que lo está recuperando en Francia y en el que se trata que el investigador se inserta dentro de un hogar durante un tiempo prolongado e intenta estudiar pues, sobre el tiempo de ese hogar, los gastos que tienen, los ingresos que tienen, los trabajos no remunerados que hacen, las relaciones informales que frecuentan, lo que comen, bueno, una serie de informaciones en los que el investigador los va anotando, pero también los sujetos estudiados van tomando parte de la investigación y ellos mismos también tienen que anotar. ¿Es no contabilidad o neo? Es importante. Venga. Mi idea principal era utilizar esta metodología, lo que pasa es que será muy difícil hacerlo y entrar en hogares, conseguir entrar en dos hogares pues más o menos que y luego conseguir hacerlo con otros dos hogares, pero serán ellas mismas las que apuntarán durante 3 semanas todos esos datos en una libreta y general. La otra técnica utilizada ha sido los relatos de vida, para acercarme a cómo entienden lo que les ha sucedido, en lo que han hecho, a qué le han dado importancia y a qué no, cómo establecen los hechos causales o dónde se sitúan en el mundo y en la historia, con lo que les ha pasado. Es decir, que quería ver también qué constreñimientos macro les habían afectado, y también cuáles eran las agentes o dónde estaban afectados esos sujetos. Y en esos relatos de vida intento también hacer trayectorias residenciales, trayectorias laborales y trayectorias de sus economías domésticas. Ver en años en qué momentos se han endeudado, en qué momentos se han pedido créditos, bueno, si ahora sí coincidían entre distintos relatos, pues algunas pautas. Y por último, haré entrevistas en profundidad, sobre todo direccionando lo que es una buena vida, lo que son las expectativas, las aspiraciones que se dan pues en la última fase del cambio que es. Vale. Lo que hoy os voy a enseñar es una parte muy típica de material etnográfico, básicamente porque no la tenéis estigmatizada, y espero que no esté muy desordenado lo que ahora vaya a contar. Vale, el País Vasco está al norte del Estado español, junto con Cataluña, pues aquí, junto con Cataluña, fue uno de los centros industriales más importantes del Estado, surgió en el siglo XIX. Su modelo económico estaba basado en la producción del hierro y del acero, con una industria minera y naval muy importante. La Rentería, que es la zona donde yo hago el trabajo de campo, es una de las zonas más industriales del País Vasco más industriales y más antiguas del País Vasco. Aquí está la Rentería. Esto es la capital, San Sebastián, la capital de la provincia, y aquí ya tendríamos la frontera con el estado francés. O sea, está como a 20 minutos de la frontera. Y aquí hay un puerto que siempre también pasa que ha ido también a desarrollar todo ese modelo industrial. Rentería tuvo un desarrollo económico más diverso, o un poco más diverso que lo que se da en Bilbao, en otra parte del País Vasco, que no solo se concentrará en la industria minera y naval, sino que también habrá galleteras, habrá papeleras, habrá fábricas de vino, habrá textiles, bueno, habrá mucha industria pequeña y variada. Para principios del 20, tal será la importancia de esta ciudad, tal será el foco industrial de esta ciudad, que ya la prensa empieza a denominarlo como la pequeña Manchester, se empieza a ser conocida como la pequeña Manchester. Entre los años 1960 y 1974 se va a dar en todo el Estado español un boom industrial.
en plena dictadura. La población de Rentería será la que más crezca de toda la provincia. Pensar que de los años 50 eran 14.000 habitantes, en el año 1975 tendrá 46.000 habitantes. Vendrá gente de todo el País Vasco y gente de todo el Estado, sobre todo de las zonas rurales. Para que os hagáis una idea, creo que podría contarlo con las manos de los dedos, las personas en donde iban de su origen migrante, las personas con las que yo he trabajado en la Rentería, apenas he conocido gente que sus abuelos o sus padres me hayan venido en ese momento a esta tierra. La Rentería durante estos años se convertirá en un ejemplo y en un agroindustrial. Había abundante trabajo, había trabajo estable, la gente empezaba a trabajar joven y se jubilaba. La Rentería se convirtió en fenómeno de prosperidad y un sinónimo de horizonte. Estas son una de las imágenes, toda la construcción de barrios que se hacen en 10 años para adaptar a todos los obreros que van a llevar. Bueno. Carmen, una mujer de 65 años que nació y vivió en un hospicio, que desde los 20 ha trabajado y ha sido sindicalista en una fábrica de metal, ahora jubilada, recuerda así la Rentería de entonces. Ella decía: el pueblo estaba lleno de fábricas, había toda clase de fábricas. Nuestra fábrica estaba en la mitad del pueblo. Para esa época, la industria del metal era uno de los sitios donde más se ganaba, sobre todo por las luchas, y además iban bien. Igual ganaba el doble de la gente de las oficinas y las tiendas. Esto era un pueblo muy industrial, todos éramos proletarios. Empezaba a llevar gente, y la gente recibiendo empupidos, y venga cargaros. Aquí había mucho trabajo. Cuando le pregunto a Carmen en esa de las varias conversaciones que tenemos, si ella pensaba que se jubilaría ahí, en esa empresa cuando entró con 20 años, ella me dice: ¿qué va? No me lo imaginaba. Hombre, antes te metías a trabajar pensando que era para toda la vida, pero es que ni te lo planteabas. Veías que eso era así y ya está. Para. En este contexto, en este modelo económico, se desarrollará una ideología del trabajo que justificaba los sacrificios que se debían hacer en el lugar de trabajo para lograr mejores condiciones de vida. El sacrificio que se hacía en el trabajo tenía sentido según los futuros parciales. El ascenso económico se fundamentaba en esa cultura del trabajo. Sin embargo, la entrada de la Unión Europea en los años 80 será para la vida de estas personas el principio de fin de una forma de vida. Los gobiernos de otros países de Europa verán los salarios más bajos del Estado español como un riesgo para las propias industrias de sus países, y del fondo, como medida para entrar en la Unión Europea, lo que se le exigirá al Estado español será que desindustrialice y privatice las empresas que tenía. En una década, la vida de la Rentería cambia. El paro crece llegando al 20%. Muchas de las fábricas más potentes y reconocidas del pueblo se cierran o se trasladan en el lapso de un par de años. Entre el 75 y el 89, el número de fábricas y la población trabajadora se reduce a la mitad. Es el principio del fin. Las fábricas prácticamente desaparecen del paisaje urbano. En menos de una década, la Rentería pasa de vivir entre fábricas a vivir el desmantelamiento de la industria y convertirse en una zona de servicios. Yo llego a Rentería en febrero de 2017. La Rentería ahora mismo tiene 40.000 habitantes. Nos parecerá poco, pero para el tamaño de allá es la tercera ciudad más grande de la provincia. Una ciudad que cuando entras, enseguida ves el desorden de barrios que hay, cómo se han construido, cada barrio es un mundo. También hay barrios con casas muy altas, barrios con casas muy pequeñas, todo está muy desordenado, ves que hay algo va pasando y algo pasó muy también en los momentos. Es una ciudad como yo llegué, una ciudad de servicios, apenas hay industria, y lo que más te llama la atención cuando llegas a la ciudad es que huele muy mal y hay mucho ruido. Y básicamente es por esta papelera que está en la mitad del pueblo, una papelera que ocupa casi 2 kilómetros dentro del centro del pueblo. Es la última gran fábrica que queda y muchas de las familias han basado su subsistencia por medio de esta fábrica, ¿no? Hay muchas familias papeleras.
Sin embargo, la venta de la fábrica a unos fondos americanos hace pocos años ha acrecentado todavía más este futuro incierto que pesa en la rentería. Un ex trabajador me decía, le vendimos una fábrica al diablo. En definitiva, la rentería es una ciudad estigmatizada de haber sido el lugar de obreros descalificados y también por representar en algunos sectores la españolidad. Ahora se le suman nuevos estigmas sociales, la culpabilización de los pagados, la construcción del choni, una sociedad como hijos de la clase obrera que se estigmatizan como y yo me suficiente como Los niños que no tienen trabajo no, también pues de clase obrera, además como peligrosos, picnics, como de las bandas, como de los choros o choros, de y también de pertenencia étnica y cultural de la riqueza. Rentería aparece a menudo de los medios de comunicación como bastión del terrorismo islámico. María, una chica de 26 años, profesora con trabajo intermitente, cuando le hablé de la investigación que quería hacer, ella se burló de mí y me dijo: oye, ¿y por qué rentería? ¿Tenemos fama de chungos y de pobres? Vivo en un barrio marginal, soy chunga, bromeada. En definitiva, en la rentería está muy presente la sensación de relegación estructural de la DEA. Hablamos ya de 40 años desde que se desestabiliza la ciudad, al devenir periférico o marginal dentro de los circuitos del capital globalizado. Podríamos decir que la estructura de sentimiento que hay en la rentería es la de ser una zona de abandono o de excludente. Se sienten olvidados por los poderes públicos. Hay vías de trenes que en toda la provincia están soterrados y no hay paso nada en las casas. Hay productos tóxicos que se dejaron ahí y que los ciudadanos entienden que por eso tienen mayor tasa de probabilidad mayor tasa de padecer cáncer de toda la provincia, ¿no? En agosto de este año ardió la chatarra acumulada en el puerto. Fue una mañana en que la policía pidió a todos los vecinos que cerrásemos las ventanas y que no saliésemos a la calle, y el humo, esta es la fiesta de San Sebastián, se veía desde la capital. En ese momento, Ana, una vecina del pueblo, escribió lo siguiente en las redes sociales: ahí atrás, ahí donde sale el humo, es donde vivimos los miserables de Guipúzcoa. Guipúzcoa es la calle. Los olvidados en desarrollo económico, en bienestar, en medio ambiente, en salud. Cuando en febrero de 2017 llego a rentería y les hablo de la crisis, casi todos, ¿no?, cuando les pregunto que mi objetivo era estudiar la crisis, casi todos me hablan en tercera persona. La crisis les había sucedido a ellos, pero a ninguno de ellos les había pasado nada. Entonces empiezo a preguntarme qué es lo que estaba pasando. Si era una cuestión de vergüenza, de seguridad hacia mí, no me van a hablar de la crisis. La otra idea que tenía era si es que realmente no estaba impactando tanto, y en el País Vasco más o menos va a haber políticas de austeridad, pero bueno, más o menos no había habido tanta pérdida de empleo y cosas de estas, no había tantos datos de desahucios, por ejemplo. O la tercera cuestión que me planteaba era si no teníamos conciencia de nuestra propia precariedad. De este discurso de que el País Vasco se había librado de la crisis, pues seguíamos pensando en que no nos había tocado. Más adelante, cuando empecé a hacer los relatos de vida, y la crisis desde 2008 no aparece en ningún momento como hizo o ruptura en sus pliegos de vida. Por no mencionar, en ningún relato de vida casi me hablan de crisis. Algunos me hablan de crisis porque sabe que yo estudié la crisis, pero nadie le da mayor importancia o pasaba algo excepcional en esos años de crisis. No había ninguna alteración en sus formas de ganarse la vida, o no había más en otras épocas. Por ejemplo, había gente que había sido despedida en el 2009, 2010, 2011, pero también había sido despedida en 2005, en el 2002, tampoco lo unían con la depresión. Pero sí que aparece un punto de inflexión en la mayoría de los relatos, por no decir todos, y es la década de los 90, la década de la desindustrialización,
que se expresa en todos los relatos, como nos volverán en el futuro, a mí, a mis hijos, a mi padre. Los 90 aparecen principalmente como el fin del trabajo y el comienzo de una nueva forma de vida. Se incrementan los años de trabajo, la flexibilidad, la temporalidad, el autoempleo, y identifican este momento también como pérdida definitiva del control de sus medios de vida. Las pocas fábricas que quedaron fueron absorbidas por multinacionales, y Carlos, que ahora es comercial de la papelera, que empezó como electricista, él expresa así este proceso. Y él dice: ahora no depende de las personas, no depende de nada, no depende del esfuerzo. Si el dólar sube, si los mercados se mueven, yo puedo vivir. Empiezo a contrastar estos relatos con las trayectorias de sus economías domésticas y me aparecen dos cuestiones. Por una parte, que en los 90 se da una precarización de su vida, y eso aparece en muchos relatos de vida, en muchas economías, y por otra parte, que aparece una financiarización, porque esta precarización de la vida está unida a la financiarización de las economías domésticas. El crédito permitió en esta época, por un lapso de tiempo, una aparente movilidad ascendente en los futuros próximos. El endeudamiento se naturalizó como una forma de dar un paso sensato hacia la estabilidad futura. De hecho, se esperaba que la clase trabajadora invirtiera como invierten invirtiera o se endeudara como los empresarios para llevar a cabo sus planes de vida. El progreso material, en su mayoría en forma de aumento del consumo, se identificó con la representación social de una vida mejor, a menudo en comparación con los estándares alcanzados por las generaciones anteriores de etapas similares de su vida. En este sentido, entiendo que la financiarización no fue otra cosa que la respuesta a las crisis del Estado fordista o de la sociedad fordista. ¿Cómo estaban valorando, entendiendo la gente la situación actual entonces? Lo que sostengo es que la crisis, aunque no haya sido una ruptura en sí misma, la última crisis de 2008, sí que ha acentuado la profundización del sentimiento de un futuro incierto. Muchos hablan de que sus proyectos de vida han sido colapsados, que se han roto las promesas y tienen una percepción de regresión o de ir hacia atrás. De baja por la enfermedad, cuando la conocí, decía lo siguiente. Cuando le preguntaba sobre el futuro, ella decía: ¡guau! Muy negro. Yo no sé de estas cosas, pero lo veo muy negro. En el trabajo, si no puedo hacer este trabajo, ¿a dónde voy yo? Yo no tengo estudios, no tengo nada. El ordenador solo para mí. O sea que poner música y otras 2 chorradas. Solo sé de tiendas, eso sí, sé vender y me gusta. Pero los sueldos en las tiendas son muy bajos y son muchas horas. Y no me importa. ¿Pero cuántos años me quedan para terminar? Para terminar me quedan 10, 9 años, ¿no? Ah, no, 11, que no he subido hasta 17 años. Y para calcular el sueldo, miran los últimos 8 o 6 años, ¿verdad? Y hacen una media, ¿verdad? A ver cómo estoy para entonces. Porque si encuentro algo serán unos 700 o 800 euros al mes. Y con eso, ¿qué pensión? Si es que hay plan. De aquí a 10 años no sé cómo estará esto. Muy negro, pero joder. Terminar así es triste, ¿eh? Empezar a trabajar con 14 años y para esto es triste. La percepción de la trayectoria vital lineal se ha alterado. Para muchos, las promesas de movilidad social ascendente han resultado falsas. Los más jóvenes se enfrentan a la percepción de que ellos, nosotras, nunca vamos a poder, o que seremos la generación que vivirá peor que sus padres. Además, las herramientas que iban a posibilitar tener una vida mejor también se ponen en duda. Por ejemplo, en los estudios nos van a permitir tener un trabajo para cada uno. Lo que he visto en el trabajo de campo es que ante esta situación de incertidumbre ya no es solo difícil planear una vida por los cambios de horario, el sueldo, porque se te termina el alquiler de 3 años, porque no sabes con quién vas a vivir, por las relaciones que establecemos, sino no solo es difícil planear la vida, sino que el hecho de imaginarla, pensarla, se ha convertido en un ejercicio de tiempo ficción. Creo que la capacidad práctica de hacer el futuro, la capacidad de imaginarlo en el presente, se está menguando.
Llevaba 7 años trabajando en un polideportivo que lo gestionaban dos señores del pueblo durante 20 años y este mismo año empezado a ser gestionado por una gran empresa. Y llegué a Disney. Es cuando hablamos sobre el futuro. Es que en estos momentos no me lo puedo imaginar. En estos momentos no. Lo veo todo muy oscuro. No sé cómo puede terminar esto. Todavía no ha terminado en enero y mira cuántos clientes tenemos. En agosto no sé cómo estaremos. Y esta incapacidad de imaginar a largo plazo, esta incapacidad práctica de hacer el futuro, trae consigo la postergación de planes. Amaya dice, mira, yo quiero ser madre, ahora no, ahora en estos momentos no, porque viendo cuántos problemas hay, pues no. Pero un poco cuando se calme el tema y si me he hecho la nueva situación y si estoy mejor de dinero, pues igual sí. La expresión en cuanto pueda aparece en muchas de las conversaciones que tengo con la gente por el futuro. En cuanto pueda seré madre, en cuanto pueda ir al dentista, en cuanto pueda me apuntaré en inglés, en cuanto pueda, en cuanto pueda. Todo ello está afectando a las aspiraciones actuales de las personas, que están limitando a preservar lo que ya tenían. Un modo de vida más o menos aceptable. Es decir, que las estrategias de subsistencia se están concentrando cada vez más en el vivir al día. Con la capacidad de ahorro disminuida, se implementan estrategias a corto plazo. Amaya lo explica así. Sí, yo soy fija, pero no es lo mismo que una amiga que es profesora que hizo oposiciones y ella sí que es fija. En esta situación quizá sí me compraría una casa. Ha empezado a trabajar ahora en Orona. Tiene un contrato de 6 meses. ¿A dónde vamos comprándonos una casa? Es que no lo veo. En este contexto, y por lo que he podido observar, esta incertidumbre está rearticulando lógicas de reciprocidad familiar o de proximidad. Cuando los proyectos de vida autónomos y autosuficientes no consiguen salir adelante, la gente reorganiza la responsabilidad moral de las relaciones personales. Cada vez queda más claro que sola no se puede. En muchos casos, esta reorganización es vivida con frustración o como retroceso, como un proceso que niega la autonomía deseada de la ciudadanía adulta. Pero lo que es interesante para los Condes es que el desarrollo del neoliberalismo no lleva solo a un proceso de desagregación, de individualización, sino también a nuevas formas de rearticulación. En resumidas cuentas, he soltado un montón de intuiciones e ideas desordenadas sobre lo que sucede cuando el futuro no se configure de la manera que esperábamos y planeábamos. Sin embargo, soy consciente de que hemos dado una visión de la clase popular muy homogénea. En el material recogido veo que no todos tienen la misma capacidad de afrontar ni de imaginar el futuro y que cuestiones de género, estatus migratorio y estructura familiar influyen en ello. Me gustaría poder sistematizar todo eso, ver dónde se sitúan las preferencias entre unos y otros y ver qué es lo que permite hacer el futuro, de qué depende la capacidad de poder imaginar una vida, qué recursos materiales, afectivos y relacionales se necesitan para ello. Y en su opuesto, qué es lo que produce el sentido de no tener futuro, de no tener salida. Por otra parte, he hablado de las rupturas, pero poco de las continuidades que se están dando. ¿Cuáles son las aspiraciones que siguen viviendo, que siguen persiguiendo las vidas contemporáneas? ¿Cuáles son los elementos económicos neoliberales que se han conservado o intensificado? También creo que todo eso debería de abordarlo mucho mejor. Es decir, la gente dice no tener fe en los estudios, pero siguen llenándose las universidades. La gente no encuentra justa en los tratos con los bancos, pero sigue prefiriendo la propiedad que el alquiler. O siguen atribuyendo responsabilidad individual al PPI, por ejemplo. En tercer lugar, las personas con las que he trabajado se encuentran divididas en torno a lo que vendrá y a lo que habrá que agarrarse. Hay los que ven muy jodido el futuro, o porque la alternativa lo entienden desde distintas formas de analizar la economía, tanto a nivel familiar, comunitaria, de distintas formas de atenuarlo. Y
Y otros informantes creen que habrá una recuperación económica, que no habrá empleo, que no habrá mejor sueldo, pero sí que habrá más empleo. Y entonces lo que nos tocará será sacrificarnos y reforzar también todo ese pensamiento neoliberal o todos esos modelos neoliberales que nos vienen encima. Y por último, y ya con esto termino, creo que a lo que hoy nos enfrentamos es la disputa de lo que se supone que es una buena vida. Las políticas de austeridad están siendo claves en la creación de nuevas superioridades, sobre todo por el papel que desempeñan en la devaluación de las necesidades humanas, a saber, la idea que nos repiten una y otra vez de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. A las clases populares se nos está diciendo que tenemos que conformarnos con menos, que tenemos que construir una buena vida con menos requisitos. Pero ¿cuáles son los nuevos requisitos mínimos para una vida estable? Durante el trabajo de campo me he encontrado con una cantidad de gente que no se reconoce como precaria o que se siente que no se merece reconocerse como precaria porque es demasiado privilegiado. Y ya con este abino. Me parece que lo que hoy estamos llamando una vida digna es cada vez más una vida sin condiciones óptimas de proyectarse en el tiempo. Una buena vida atrapada en el vivir al día. Un buen vivir sin márgenes posibles para la reproducción social. Mix, cabrón. Sí. Pues muchas gracias, Shishuri, por esta excelente charla que excelente trabajo está sufriendo. Podemos recoger algunas preguntas, comentarios. Bueno, Cañita, no puedo creer. A mí me encantaron mil cosas, pero una, bueno, empezando con la noción de incertidumbre, que en realidad poco nos hemos metido a analizar eso. En un estudio que hicimos aquí en los barrios populares de Guadalajara, aquí sí nos mostraba incertidumbres del futuro, pero no nos concentramos en eso. Y porque la gente sí decía, en este caso era gente más pobre, que no tenía necesariamente acceso a empleo, y los empleos que tenían eran bastante bajos, eran trabajadoras en las casas, eran algunos obreros, pero casi nadie tenía un empleo fijo de obrero. Y entonces el vivir al día para ellos era, y entonces inclusive hacían las cuentas por semana, no hacían las cuentas por mes, no es gano tanto, no es que la semana yo logro salir la semana con esto. Entonces la manera en que la gente se expresa de cómo sale de la nutrición te da una idea de lo que tú dices, de cómo están imaginando, de hasta dónde alcanzan a imaginar el futuro en términos económicos. Pero en este caso el hecho de que sea una ciudad postindustrial, que la gente tenía un nivel que es muy interesante para nosotros, y yo no podía dejar de pensar en qué pasará ahora en la gente que está también posicionándose en el mismo aquí en México, a raíz de los cambios, hasta qué punto esto va a ser también relevante. En las noticias hablan de la incertidumbre que va a prevalecer en Europa. En el civil, no sé, parece que la economía de estar, como decías tú, muy estable, en muchos casos está tan variada, y entonces habla de iniciativa. Pero habría que ver qué sectores y todo. Pero bueno, nada más porque me gustó mucho el chip. ¿Alguien más? Bueno, hemos platicado ya algunas cosas, Shuri. Y quizá el mismo, bueno, yo te lo había comentado también ya, es ese concepto de incertidumbre de futuro, ¿no? Por lo que hablábamos, futuro como concepto que tú también lo comentas aquí. Lo primero que recuerdo es algunas de las ideas de Bauman, ¿no? Sobre la vida líquida, el tiempo puntillista que él menciona, ¿no? Es decir, es el aquí y el ahora. Y ahora que preguntas también, que lanzas esta pregunta prácticamente al final de tu charla, sobre
hacia dónde ve el futuro o en qué, más bien yo me pregunto, cómo conseguimos el futuro, en qué línea o en qué, cómo lo podemos medir ese futuro, no sé si me expreso. Es decir, hasta dónde llega el futuro. A mí me da la impresión que el futuro puede ser inclusive mañana mismo o el día de hoy mismo, ¿no? Por la noche, pensando en un concepto, en un contexto como el que mencionas, ¿no? Sin embargo, bueno, esta idea del tiempo lineal, que tú no, también lo dices que era roto, ¿no? Me hace pensar también en nuestra realidad en México, ¿no? Por ejemplo, tú hablas, lo primero que se ocurre es la fractura del estado de bienestar, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionan tus informantes, esto de no sé si voy a tener pensión o de cuánto va a ser mi pensión, a veces aquí ni siquiera pensamos ya en eso, ¿no? O sea, aquí ya ni siquiera pensar que voy a tener una jubilación. Hay casos en los que ya lo das por hecho, por descontado, que no lo va a ver, ¿no? Lo que hablábamos también, ¿no? Por ejemplo, el apoyo cuando ustedes se quedan sin empleo, pues aquí no hay, te quedas sin empleo y se acabó. A veces se puede, si tuviste seguro social, a veces puedes arrancar tu Afore, pero no es algo que realmente, no hay una protección en ese sentido como tal. Y ahorita lo relaciono con lo que dice la doctora Villarreal, por ejemplo, esto del vivir al día, ¿no? Que te lo comentaba aquí, te lo contaba otro día. Para nosotros es malo en ese sentido, pero es normal decir vivo al día, ¿no? Escuchar que la gente viva al día no es algo fuera de lo común, desafortunadamente. Y que relacionándolo con lo que tú estás haciendo en tu trabajo y con ese desencanto de un modelo económico y de un modelo político que no funcionó, ese desencanto y esa desesperanza de la gente, como tú lo has mencionado, ¿no? Se siente engañada la gente por algo que les prometían y que en realidad están viendo que lejos de llegar a la meta se están yendo hacia atrás. Me quedan a mí, bueno, por ejemplo, digo, es lo que todavía seguramente seguirás haciendo con tu trabajo, ese tipo de dudas, ¿no? El decir, yo te lo comentaba a mí, me recuerda mucho mi trabajo también del doctorado, porque la gente también tenía incertidumbre y hablaban de un futuro que, por eso decía, que podía ser mañana mismo o podía ser el día de hoy, es decir, recortaban su visión del futuro hasta el presente. El futuro puede ser hoy mismo, en la noche. Pero su idea de la incertidumbre iba más allá de los hechos económicos y del contexto económico y me inscribían con los elementos culturales que te hablaban, ¿no? de la caducidad de la vida, es decir, pues te puedes morir ahorita y ya no disfrutaste de lo que tenías poco o mucho, ¿no? No sé si en este sentido también hayas encontrado algo así en tu trabajo. Y lo relaciono con lo que te había preguntado el otro día. Esa desesperanza es una desesperanza o es una incertidumbre solo en el sentido material, o inclusive se refleja en el decir la gente una desesperanza, es decir, no tengo ganas de vivir o no sé si lo lleven a otro plano que no sea necesariamente el aspecto material, como decir, pues no voy a poder ahorrar, ¿no? Que es algo que mencionan, ¿no? Pero a lo mejor va más allá de decir, no veo posibilidad en la vida, ¿no? Ya como vida, no como vida material, sino como vida como existencia física. Digo, no sé si vayas a llegar hasta allá también con tu trabajo, seguramente con lo que te describe. Pero bueno, a ver si se me ocurre algo más comentarios, todavía tengo algo que me parece un potencial enorme en tu trabajo, ¿no? También varias preguntas de cartas. Luego, así, también. Bueno, yo soy una persona que no es sanitario, pero conocí a Usubí y hemos estado hablando no mucho de estos temas, pero sí me llamó la atención un poco de lo que ella me comentó en su investigación, la cosa del tiempo, y de lo que es bien importante y yo como explorador me llama la atención inmediatamente. Creo que su investigación parte de una verdad
yo creo actuar del neoliberalismo, ¿cierto? Que es esta imagen de la incertidumbre como algo total, ¿no? Como una hegemonía de la incertidumbre, ¿no? De cierta forma. Y donde se derrotan todas esas cosas que tú planteaste al principio, que se llaman sueños, aspiraciones y expectativas. Justamente Kosellev habla de eso, del horizonte de expectativas de las personas, ¿no? Y me parece interesante esta propuesta general que comenta sobre la categoría de este futuro como vista desde el punto de vista, o sea, desde el punto de vista de la antropología, porque Kosellev lo hace desde el punto de vista de la historia también. Entonces es interesante eso, porque en mi caso, los que me conocen saben que yo soy chileno y Chile fue un experimento, una cosa del neoliberalismo, y entonces agarrándome un poquito de lo que dice Enrique o de lo que comentó, bueno, no era este el comentario, pero no me prendió. Es que me hizo pensar en los impactos, porque por ejemplo aquí en México tal vez estamos acostumbrados a vivir al día, pero en sociedades como a lo mejor ocurre en el País Vasco o como ocurrió en Chile, donde el impacto del neoliberalismo fue terrible, fue un cambio radical totalmente, porque en Chile el Fordismo sí funcionaba hasta Allende y de hecho se estaba como profundizando. Entonces fue como bastante impactante el cambio. Yo lo observé en mi abuelo, por ejemplo, que siendo una persona que primero fue un obrero y luego trató de ser independiente, formó un taller y por eso mismo no pudo acogerse al nuevo sistema de pensiones neoliberal que surgió cuando él tenía 45 o 50 años. Pues se quedó sin pensión y tuvo que sobrevivir de la solidaridad de mi tío, de mi papá, y yo creo que esos son casos que están aquí al lado de nosotros, todos lo hemos vivido. Entonces, por ahí va mi comentario. Quería felicitar a Osuri porque creo que lo que ella plantea es como, no sé, tangencial a lo que estamos viviendo en la actualidad, o sea, como que, no sé, central, o sea, que cruza todo, ¿verdad? Eso es lo que quería decir. Y por último, para terminar, es esto de los impactos que me hizo pensar Enrique. Yo creo que podríamos a lo mejor categorizar los impactos que pueden ser reales, discretos, falsos, dependiendo también la cultura, porque esa era como a lo mejor una pregunta que me surgió también. ¿Cómo tú insertas el tema de la cultura? Porque también hay diferentes culturas que, por ejemplo, la cultura de vivir al día, a lo mejor en ese sentido esta cosa no impacta tanto, pero en Chile el empleo precario, o sea, tiene, digamos, la sociedad destrozada, la verdad. Explícame sobre y escuchando a Usuri, más que todo es una pregunta, pero me gustaría más bien que usted hablaras un poco más de esto que hablabas al principio, que en tus primeras conversaciones no veías que la gente enunciaba la crisis, ¿no? Y al final comentaste que entonces parecía que no se reconocen como producto de la crisis y entonces ahí esta situación de, a pesar de la precariedad y de los efectos que tú misma conoces que hay en este caso post-industrial, esta negación a verse como víctimas tiene que ver más, y esa es la pregunta, tiene que ver más con una adaptación o con una resistencia, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú? Porque claro, seguramente hay ahí elementos de análisis culturales, a lo mejor históricos, a lo mejor en términos políticos de la región, no sé, que puede llevar a los posicionamientos que tienen frente a la creencia en el Estado o en los mercados, ¿no? Y cómo lo están viviendo. Entonces, no sé, me gustaría que nos profundizaras un poco más
en eso, ¿no? A ver si te es posible. Contestas y luego hacemos una siguiente con... No pienso muy despacio, así que intentaré contestar a familia. Te has preguntado, a ver, la desesperanza, ¿no? Bueno, o sea, es un montón de cosas, pero sobre si la incertidumbre lleva la esperanza o a partir más o menos de mí. Por lo que yo he visto de algunos informantes sí, pero son informantes que tienen, bueno, todavía no sé muy bien cuáles son todos los factores, ¿no? Pero un nivel de incertidumbre muy grande, como puede ser el de Yolanda, pues se enseñaba... de Yolanda. También creo que tiene que ver con cuestiones de género, cuestiones de edad, hay un montón de... Entonces sí que hay algunos informantes con una gran desesperanza. Hay muchos jóvenes que no, y que incluso se acercan a ese rollo que diem postmoderno, vamos a vivir al día y el presente es lo único que tenemos y se unen a eso. Y también hay los que ven la incertidumbre como una oportunidad y sobre todo son o la gente que está en los movimientos sociales, la gente que también no tiene tanta incertidumbre en muchos casos, pero que creen que esta incertidumbre nos puede llevar a que nos más de la incertidumbre total nos llevará a un cambio de sistema y que las cosas se podrán poner mejor. Entonces, bueno, hay como realidades vitales muy distintas de esta incertidumbre. Y yo tampoco quiero pensar la incertidumbre como algo negativo. Entonces, ¿cómo podemos pensar que bueno, hay una incertidumbre, pero eso que genera en el día a día? Claudio, yo creo que también lo importante es que ha habido un cambio de modelo. Entonces, igual aquí en México no es tan la incertidumbre, aunque sea una constante, pues igual no es tan, no se vive con tanta ansiedad, pero al tener un cambio de modelo en el que sí que los proyectos de vida eran lineales, en el que había un cierto, porque también no todos ni todo de la misma forma, pero en el que sí que creías que tú empezarías a trabajar bajo y subirías de puesto, que empezarías a ganar más, que te podrías comprar una casa, a nivel intergeneracional también, que tus hijos podrían aspirar a más que tú, ¿no? Pues todo ese modelo de vivir se está rompiendo, no se está rompiendo, se está resquebrajando. Entonces, pues yo creo que porque es un poco de ese cambio de modelo. Y por eso creo que es importante pensarlo antropológicamente, porque la incertidumbre también la tenemos que entender situada cultural y socialmente, y localmente e históricamente. Entonces, bueno, cómo se configura en cada sitio también la incertidumbre, cómo se configuran las culturas deseadas en cada sitio. Y a nivel cultural, creo que también hay más cosas que han impactado aparte del modelo. Aquí tiene que ver con que se haya terminado, de la forma que se ha terminado es parte del conflicto político en el País Vasco, con la lucha armada del País Vasco. Entonces también genera una cierta, no sabes muy bien hacia dónde vamos. Bueno, creo que hay más cosas, pues toda esa ideología del trabajo, que el País Vasco se los cree mucho, hay muchos factores que deberíamos de incorporarlos y sobre la crisis y que no, a mí me sorprende mucho. Yo empecé a preguntar, nada más llegar empecé a preguntar sobre la crisis y nadie veía la crisis, pero luego sí que te hablan de procesos de precarización, sí que te hablan de que no llegan a fin de mes, de que han renunciado a cosas. No es que no sientan que son precarios, sino que el comienzo de esa precariedad no la establecen en 2008, sino que la establecen en los 90. O sea, la precarización empezó con la descentralización de la ciudad, con las medidas que nos vinieron de Europa, y ese es el verdadero comienzo de la historia o de la destrucción de sus vidas que ellos marcan, incluso los más jóvenes, porque los mayores se han contado historias de cómo eran esa vida, ¿no? Hay todo un resurgir pues en todas las fiestas del pueblo siempre hay como iconografías industriales, se recuerda para las luchas, todos los movimientos de la sangre de panados que había, todo lo que se había construido en la Entonces,
Creo que también ahora mismo están haciendo un montón de estudios sobre la crisis y se están poniendo, o sea, muchos están poniendo como el punto de partida en el 2007 y eso no es real para muchas ciudades desindustrializadas de Europa. Entonces no sé si es por una parte también de conseguir fondos europeos para financiación, porque si estudias la crisis de 2007, pues ya tienes ahí la que no te gasta nada más. Pero creo también que como antropólogos tenemos que ser más honestos con los tipos históricos y no pensar que nuestro momento, ¿no? Porque cuando yo creo que es de investigación me creía que estaba delante de una comunidad histórica, ¿no? Y que ahora era un momento significativo. Bueno, creo que cuando hacemos trabajo de campo tenemos que un poco ampliar la mirada y ver realmente dónde se marcan esos puntos de inflexión que igual no se corresponden a la investigación propia. Eso significa y adaptación a resistencia, lleva 40 años de crisis. La mayoría, las alternativas jóvenes solo han conocido eso. Entonces yo creo que es adaptación, pero no se puede aprender a resistencia. No sé, yo creo que es como una normalización que se ha hecho de la crisis. Nosotros llevamos tiempo así, no tengan chance. Pero puede. ¿Ves? Empezamos a hacer en la vida. Entonces, en mi vida es el ser muy los impactos que tiene en ese objetivo para las personas de estas ciudades de todo el mundo. Que parte de lo que somos, de cómo lo definimos, de los, cuando nos enseñan, tiene que ver mucho pasado y sociedad, pero también con la posibilidad de pensar no tan observado. Entonces, si no está ese futuro, pues uno conecta a eso, a identidad, lo que es y cómo nos entendemos en esos grupos. Y bueno, en un sitio también es muy interesante pensar pues esto de las crisis de timores, continuación de botanistas, como esto de poder relaciones sociales para forantes, bueno, se pensaba más sí. Bueno, vamos en esta crisis, esta relación con el país estamos preparados en ya tener esta generación bastante, pues como ya no pueden estudiar, no todas las demandas de ayudar a descubrir cosas los jóvenes, llegó a figura como por la de relación. Y también pensaba en esta cuestión de cómo en la posibilidad de pensar otros caminos. No sé si pensando mucho en la generación que nos toca, en la cual que estamos acostumbrados a la generación anterior, tuvo esas condiciones de vida que a nosotros nos toca como esa vista en la que pierde. La profesor parece más, se diga más fuerte, que no se imaginando o imaginando y viendo esa situación. Entonces, las nuevas generaciones comienzan a lo mejor viendo que ya es ese panorama igual, eran como lo iban de diferente manera, ¿no? O sea, ya lo iban con tanto dolor, o con tanta pérdida, como a lo mejor nosotros lo vivíamos, ¿no? Por tanto, no quiero tan fuerte, aunque ellos sí tengan como otras herramientas para pensar estos caminos. En ese sentido, como mencionas, si era el estudio, ¿no? Las universidades sí están llenas, intentando en las universidades están tomando en cuenta esos panoramas, ¿no? O para los jóvenes, pensando en estos otros escenarios laborales, en la necesidad de pues, no sé si a lo mejor las nuevas generaciones si las están generando también por los países será muy importante, pues saber que los escenarios laborales eres fueron neapes, pues entonces hay que prepararlas a los egresados, pero hay que crear sus propios escenarios laborales, ¿no? ¿Qué tal se está haciendo, no? Y bueno, entonces ahorita creciendo, como ¿qué posiciones se pueden tomar frente a la crítica con presencia distintas de automovilismo? Esto no es una oportunidad. Y que todos tenemos que salvar de eso. No es una relación directa a la mejor de no se quiere más ligera del poder solo bien, ¿no? A eso es que ve también más estudio o no, no depende solo de la cuestión económica, sino que se pueden muchas cosas en la posición de toma, ¿no? De que depende, o sea, esa posición, esas capacidades que tengas son ahora enfrentadas en la incertidumbre. Sí, hay muchos elementos que las bueno, que también cuando estén que es fact, país, that's it. Michael,
lo voy aclarando como 2030. Cuando nos empezamos a escribir en lugares, empecé a imaginar el Salto, porque es un lugar cercano a la ciudad de Guadalajara, donde hay importante actividad industrial, hiking, y que cada vez sigue funcionando, pero ambientalmente hay un impacto muy significativo. Entonces, pensé, estamos en el pasado de la electricidad, eso fue lo primero que pensé. Y después pensé, pero si para detectar la abundancia productiva de ese complejo industrial y la crisis se empieza a asimilar a partir de los 90, ¿qué pasó antes de esa industrialización? Alguien que pudiera ver en una escala mayor de tiempo podría pensar que hubo una industrialización para el tema que se introdujo esta industrialización. Es decir, tal vez si jugamos un poco con las escalas del tiempo, podemos entender en los propios términos de la teoría que es una crisis, porque qué tanto es el discurso reconstruido por parte de Alfred. Bueno, tal vez hay muchas crisis en realidad, y una de esas crisis es la que se ha dicho que es por la desindustrialización, pero tal vez en realidad eso sería varias crisis. Y bueno, al final, para los secretos con los que estoy trabajando, ¿cuál de todas esas crisis es las que ellos creen que es la crisis? Ay, no sé si es algo que tiene sentido, pero o sea, y ya, aparte de eso, te quería preguntar también, ¿cómo has visto que se reconfiguran las relaciones afectivas con sus sujetos que están utilizados? Estas. That's clear. Y bueno, a mí me gustó mucho la forma en que presentas y la lectura que tú haces justo de este proceso de crisis. En México lo pensamos como de atrás para como que la situación de pobreza, de literatura que vivimos es la consecuencia del proceso de industrialización, que después del proceso de México, que ha sido como esta constante. Y escucharte a ti es como verlo muy actual, ¿no? Actual, que vino a romper una lucha de vida que el caso mexicano en todos hemos tenido. Nuestra estabilidad económica, que ya las generaciones pueden estar, estamos pensando que ahora nos tocó que vino a experimentar y que parece que es como siendo peor cada día. Y muchos de los trabajos que se han hecho para entender qué hace la gente en situación de pobreza de esta situación, cuando lo montamos antes de los 70, ¿no? ¿Cuáles son estas clases de sobrevivencia de los marginados, de los excluidos, de los pobres? Y entonces empieza a entretejer diferentes formas de actuar. Pero cuando tú comentas esto y todos quedamos en cuenta de que, bueno, es que nos acostumbramos a vivir al día, también es como la búsqueda con negro que nos hacen falta, ¿no? Centrarnos solo en los más pobres ha dejado de lado la clase media, que sí ha perdido capacidad económica, que sí ha perdido estabilidad. Y nos hacemos como a los más pobres. Entonces, a lo mejor pensarlo desde ese punto nos permitiría tener como otras ejes de comparación, de entender con ellos qué les está pasando a los que no están acostumbrados a vivir al día, pero ahora es más difícil justamente, ¿no? Mantener la casa que te has comprado, pagar las mensualidades al Infonavit o al banco, que bueno, no son como las casas más pobres, pero me hace cuestionar muchas de eso, de técnicos, cuando miramos a ese sector de la población y que las estadísticas nos han dicho cuando se han aumentado el pobreza en México. Y al respecto de estas estrategias de sobrevivencia que responden al contexto,
¿Cuáles son las culturas que van a identificar? Porque para entonces la música latina, las redes sociales después ser contra los fuertes, ¿no? Los pobres pueden sobrevivir porque tienen redes familiares, de amigos, logran inspirar a los que tienen el compadre desde a la ciudad y llegar y hacer una de las formas de explicar que se mantengan y puedan hacerse rival casa o construir su casa o conseguir trabajo. Entonces, hay el contexto donde tú estás trabajando, cuáles serían lo que es más significable que las personas pues están creando, están generando desde la parte también emocional, la resiliencia, ¿no? Cómo que enfrentan, pero la parte de estructurar de estas formas de hacer frente a las cosas. Que no hayamos ido a 40 años de... Una otra aquí te quedan porque yo creo que este tema obviamente se relaciona mucho con lo que hemos estado subiendo en el sector y me encantaría que hablaras un poquito más precisamente de eso que se menciona de la crisis y cómo que genera la crisis. Y tú hablaste de la financiarización como respuesta al modelo Fordista del Estado. Y cuando dices financiarización, yo inmediatamente me acuerdo de trabajo de Saimiri, está hablando de estos hogares en donde más bien es una bancarización de alguna manera en tu trabajo, ¿no? Pero, esto está refiriendo al trabajo de Marifet cuando habla de la monetarización de la agencia de la zona sexual. Si ya entra el turismo a estas zonas, hasta qué punto esto requiere su riqueza. Al trabajo de Elizabeth, que está hablando precisamente de grupos que están en contra de los procesos neoliberales y de la globalización, ¿no? Entonces, me parece que tener eso como referente nos sirve muchísimo. No sé si quieres, right over. Sí, sí, a mí me gustaría más que persona de contestar yo. Sí, pero yo voy a dejar un poco que esto pensado sobre tomar un tiempo histórico mayor que sí que me falta mucho por hacer todavía, que sí que aparece en muchos casos que los abuelos, o sea, que la primera industrialización que hubo en la ingeniería sí que fue una precarización, o sí que las personas que tomaron parte entendieron como una precarización de sus vidas, incluso los abuelos o los padres les han dicho a los que luego en los 70 entraron en las fábricas, la recomendación era no ir a las fábricas. En las fábricas hay muy malas condiciones, los sueldos no son tan buenos, pero claro, en los 70 también dentro del Estado español empiezan todas las luchas obreras, todas las conquistas sociales. Había un momento en que, a pesar de vivir en una dictadura y a pesar de que la dictadura estaba matando mucha gente, había un modelo de industria bastante paternalista. Entonces, bueno, pues sí que había unas formas la clase obrera sí que creía que estaba consiguiendo cosas, estaban mejorando mucho las condiciones. Entonces, luego también en Europa, y se tiene que plantear en Europa, tenemos que calmarnos. Europa es el progreso, que Europa es la modernidad y que los que tenemos que sacrificar somos los trabajadores. Entonces, ¿no? Bueno, sí, creo que hay. Pero sí, también sería interesante ver cuáles son una amplio en las verdaderas crisis. Y no olvidar que hay muchas crisis. Cuando nos llegó a nosotros en 2008, la generación nosotros pensábamos que era la primera crisis, y cuando se nos hablaba en los medios de comunicación también nos decían que la crisis era algo excepcional, después incluso la excepcional es un acto común. Entonces, bueno, pensar desde otro será.